Muy bien, y quiere que le mande la charla grabada, excelente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Instrucciones para leer a María Elisa Bombal. Es una de las escritoras más fascinantes de Latinoamérica y lamentablemente menos conocida. Así es de que la idea es que nos acerquemos un poquito a su literatura, la podamos disfrutar y pues tengamos ahí un poquito más de acercamiento a sus libros. Ella publicó 3 libros en vida. Los libros son La Última Niebla, La Amortajada y La Historia de María Griselda. Y de estos libros vamos a enfocarnos sobre todo en el libro de la Amortajada, que yo creo que es el libro que más se conoce aquí en México también. Y bueno, tiene como fuertes vinculaciones con el resto de la literatura latinoamericana y lo vamos a ir platicando ahorita. Saludos, Telma, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Rafael. Muy Muy buen bien, día. gracias. Oyes, ¿cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y ya habías leído la obra de La Amortajada, ¿verdad? La leí hace como un año, pues no la pude releer para comentar con más precisión aquí, pero me recuerdo bien. No te preocupes, no te Lo preocupes. intentaré. Bueno, mira, Sonia, que nos está acompañando, Teresa y Olga. Sonia es hija de Cristian, de Café Ah, ok. Cortázar. Ah, qué gusto. Ella está en Saludos a tu Alemania papá. y está tomando el curso. Teresa, que también ha estado en Café Cortázar, vive en la Ciudad de México. Ok. Y Olga Salas, si no me equivoco, Olga, recuérdame, ¿cómo estás? Buen día. Olga está en Argentina o en Uruguay. Olga, ¿qué tal? Colombia, Colombia. En Soy Colombia, perdón. colombiana. Perdón. Pues bienvenida Teresa, ¿cómo estás? Gracias, es un placer estar con gente tan bella como ustedes y gracias a ti, Rafael, por este bello curso. Muchas gracias. Y Tere está en la Ciudad de México, si no me equivoco, ¿verdad, Tere? Sí, yo vivo aquí en la Ciudad de México, tienen su casa, el día que gusten visitarnos, son muy bien Gracias. recibidos todos. Es más bien el Estado de México. Yo vivo en el estado, fluctúo entre el estado de México y el estado de Hidalgo. Tengo Ok. una casa en Pachuca que es su casa. Cuando gusten visitar el estado de Hidalgo, están abiertas las puertas. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Sonia, ¿alcanzaste a leer el libro? ¿Una parte o completo? Sí, sí, no hasta el final, pero la mayoría. Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues te vamos a platicar el final entonces, de todos modos. Este, ok, pues bueno, me gustaría preguntarles qué opinan de la novela, pero quisiera darles como algunos datos de Marilisa Bombal para hacer algo que le llamamos contextualizar, poner así como en la historia de la literatura, ponerla a ella y a su literatura para ubicarnos eh, por qué escribe, ¿no? O cuáles son como sus impulsos y sus motivaciones de la escritura, cuáles fueron sus amigos, cuáles fueron sus críticos, dónde vivió y con quién convivió, que me parece como muy importante. Entonces, si les parece, hacemos eso y luego platicamos de la obra. Y bueno, les platico que ella nace en 1910, un 8 de junio. Su familia, por parte de su papá, de su mamá, son alemanes. Su abuelo fue primer cónsul alemán, su bisabuelo fue primer cónsul alemán en Santiago, de apellido Prech. Y por parte de su papá venían de Chile y venían huyendo de la dictadura de Rosas. Ella nació en Paseo Monterrey, en Viña del Mar, y ella platica que Viña del Mar era precioso, que era una ciudad jardín,
Eso dice que trae muy bonitos recuerdos de Viña del Mar cuando era niña, ¿no? Y ella dice que empieza a escribir poesía desde los 8 años, pero bueno, que a nadie le muestra sus poemas al inicio, ¿no? Y que en esas fechas estudió violín también, que el violín lo termina dejando porque era mala, ella era mala para leer, leer las notas, pero tenía muy buen oído y entonces tocaba de pura memoria, de puro oído. Y entonces en alguna ocasión el profesor de su profesor que va a visitarlos, pues le dijo que era muy buena tocando, pero que no tenía cabeza para la música, ¿no? Y ella dice que no era su vocación, que terminó dejándolo porque no era su vocación, que lo suyo era la literatura. Su papá muere cuando ella tiene 9 años y se queda con su mamá. Y dice que su mamá les leía los cuentos de los hermanos Grimm y de Christian Andersen y que los traducía directamente del alemán. Dice que creció leyendo todo lo nórdico, todo lo alemán. Ella dice, mi madre nos enseñó que todos los sapos son príncipes y llevan una corona en la cabeza y que debajo de algunos caracoles a veces se puede encontrar una sirenita llorando. Y bueno, este recuerdo de lo nórdico y de lo alemán lo va a mantener toda la vida. Dice que tiene mucho gusto por la literatura alemana. Viaja a los Estados Unidos un poco de tiempo y después viaja a Francia y estudia en el colegio de Notre Dame de la Asunción, de Nuestra Madre de la Asunción. Y a los 16 años escribe una pequeña historia y se la muestra a Ricardo Giraldes y le gusta mucho. A los 18 años ella estudia en la Sorbona, en París, estudia literatura francesa. Bueno, llega a conocer a Paul Valéry, al poeta simbolista, lo lee y es gran lectora de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, y dice que Rimbaud le encanta, ¿no? Que es su fascinación. Y que de una u otra manera había mucha gente que decía que ella era como Rimbaud, pero que la parte negativa, porque Rimbaud deja de escribir, ¿no? Y ella dice que pobrecito se metió al negocio, al comercio y ya no siguió escribiendo. Esto porque pues, María Elisa, les comento, escribe 3 obras y bueno, 3 obras para muchos de los artistas son pocas obras, ¿no? Hay gente que escribe 3 obras al año y para ella pues era una producción mucho más pequeña, ¿no? Entonces, que por eso la comparaban. Y por ahí le piden que haga un cuento a la manera de Perrault para un concurso y ella es la primer seleccionada en este concurso. Y dice que esto, en entrevistas lo dice, que es el mejor recuerdo que tiene de su vida que ella haya sido seleccionada para este concurso. Y el profesor en ese momento le dice que por qué es tan trágica en su cuento, que era una novela, dice ella que adoraba la novela de Jorge Isaac, de María, que es así como una de sus novelas más queridas, y que bueno, que este sentimiento de lo trágico, de estos amores frustrados, pues que a ella le encantaba, ¿no? Y de ahí tiene como un sentimiento de lo trágico que lo va a estar trasladando a su obra. Y bueno, que para ella lo trágico es algo muy importante, ¿no? Dice, cuando uno no ha sufrido la tragedia, uno se queda admirada ante una maravilla. Vamos a ver si Cristian puede hablar. Y ella dice que la tragedia es un desafío a Dios. Hay una comunicación con algo superior que castiga o recompensa. Y es que para ella, el personaje trágico se acerca a la divinidad, porque en su dolor que sufre, tiene este contacto con la divinidad, ¿no? Y entonces para ella la tragedia es algo muy, muy interesante y es algo que hace una conexión con lo divino. Y bueno, también en París estudia arte dramático a escondida de sus papás, de su mamá. Sus tíos la estaban cuidando y ella se escapaba
a estudiar teatro, pero bueno, la cachan y la regañan y ya no vuelve al teatro. Igual dice que tampoco era lo suyo, que lo suyo siempre fue la literatura. Telma, ¿te estás conectando en otro aparato? No te escucho, Telma. Sí, quiero cambiarme de dispositivo. Son 5 pesos de cambio de Muy bien, dispositivo. para no estar aquí en el teléfono. Está bien. Y déjenme Ujú. saludo a Susel. Susel, ¿cómo estás? Hola Rafa, bien, bien, aquí ando, Qué bueno. escuchando. Déjenles Saludos. algo, les voy a hacer comercial para que les interese. Susel Gracias. hace algo que le llama tarot literario, que junta el tarot desde una perspectiva de la literatura. Ella vive en la Ciudad de México y bueno, ahí quien quiera les paso su contacto. Y bueno, en esos tiempos en que vive en París, que son cerca de 10 años, Voy a poder desconectar. ella conoce a Teresa Bilsmont, una escritora chilena muy importante, de las primeras escritoras chilenas reconocidas, de varias generaciones superiores a ellas. Y está también Vicente Huidobro en París, aunque no lo conoce ahí, no, pero sabe que está ahí también en París. Y bueno, en 1931 regresa a Chile y establece amistad, por ejemplo, con Marta Brunet, otra escritora chilena, con Pablo Neruda, con Julio Barrenechena y con Matos Rodríguez, que es cantante de tango. Y bueno, ella llega y se instala con toda la comunidad intelectual, ¿no? Ella cuando llega de París ya va y los busca directamente y se hace amigo de muchos de ellos. Y ella comienza a vivir como una escritora tal cual, ¿no? Empieza a frecuentar los distintos grupos, va a los encuentros, aunque ella es muy jovencita todavía. Estamos hablando que tiene 21 años aquí, ¿no? Entonces, se hace muy amiga de Pablo Neruda, le dice abeja de fuego Pablo Neruda, y la anda siempre como cuidando, ¿no? La anda como protegiendo. Muchos de sus amigos tienen como esta actitud de protectora de ella, ¿no? Algo muy interesante es que dice que siempre le gustaba traer el pelo como una melenita, y esta melenita como la que trae Sonia, pero su cabello era muy negro, que le gustaba esta melenita porque le daba una sensación, nada más que con copetito. De hecho, aquí dejen quitar mi cámara y se va a ver su imagen. Y que esta melenita que ella usaba le daba un cierto aire como si fuese una, un casco, y que a ella le recordaba a Juana de Arco, ¿no? Que este casquito, pues a ella la hacía sentir como muy protegida, ¿no? Y bueno, va a tener una relación con su cabello muy especial a través de toda su vida y de sus obras. En La Amortajada se darán cuenta que ella al inicio platica que platica cómo está ella misma en el cuerpo, el cadáver sobre el féretro, cómo está vestida y cómo se siente. Y bueno, y dice que tiene su cabello, ya no le pesa su cabello, ¿no? Ya no siente el peso del cabello y que lo tiene todo distribuido alrededor de la cabeza. Dice que es lo único que olvidaron arreglar, que era trenzar su cabello y dejar sus trenzas a un costado. Dice, de todos modos reconozco esa aura que le da mi cabello ahí como misterioso, ¿no? Pero bueno, tiene un texto que se llama Trenzas, donde un par de hermanas están platicando y una de ellas usa el pelo muy largo, y hay toda una relación con el cabello y cómo el cabello crea esta conexión con la naturaleza y con el bosque, ¿no? Entonces ella tiene como mm, mucho cariño hacia el cabello, hacia esta cuestión femenina del uso del cabello como una herramienta o como una fuerza, y cómo se conecta el cabello con estas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y este elemento de la naturaleza también va a ser como muy importante a lo largo de todos sus libros. Y bueno,
Conoce a Jorge Luis Borges, a Oliverio Girondo, a Federico García Lorca, Alfonso Reyes, con todos ellos tiene amistad, ¿no? Ella se va a vivir a Buenos Aires. Hay todavía en Chile, antes de irse a vivir a Buenos Aires, dice que no tenía máquina de escribir y que ella iba al Instituto Filológico donde le prestaban una, y que también consideraba que un escritor era un ser de excepción, un ser maravilloso como persona, como cabeza y como corazón. Y bueno, conoce a Jorge Larco, que va a ser el que su esposo. Él es decorador de Federico García Lorca. Federico García Lorca se va también a vivir a Buenos Aires, hace una serie de presentaciones de teatro. Y bueno, un año después de esto, de que ella se va a vivir a Buenos Aires, Federico García Lorca regresa a España, ya con la guerra civil en puerta. Y bueno, dice ella que pues lo despiden de manera muy triste y que bueno, que presentía García Lorca su muerte, ¿no? Pero que de todos modos García Lorca quería ir, sabía lo que estaba pasando y que aún con eso él quería estar en su tierra, ¿no? Y que era una forma de destino que trataron de que no fuera, pero que de todos modos se fue y se tuvieron que despedir, ¿no? Y bueno, ella tiene una gran amistad con Pablo Neruda, vivía en su casa en Buenos Aires. Pablo Neruda estaba de agregado cultural de la embajada y con su esposa. Y ella platica que la esposa de Pablo Neruda no le gustaba mucho ir a los eventos, que rápido se quedaba dormida, así es de que ella era prácticamente su compañía de Pablo Neruda. Pero otro de los grandes amigos fue Jorge Luis Borges, que iban a caminar, que iban a tomar café y que se platicaban lo que se estaban escribiendo, ¿no? Y bueno, que dice ella, una vez le hablé de La Amortajada y me dijo que esa era una novela imposible de escribir, porque se mezclaba lo realista con lo sobrenatural, pero no le hice caso y seguí escribiendo. Y esto va a ser radical e importantísimo porque, Sonia, si te acuerdas del cuento del sur, de la Aleph, precisamente, aún dentro del sueño, Jorge Luis Borges está juntando lo realista con lo sobrenatural. No sé si alguien más se acuerda, yo sé que has leído ese cuento, ¿verdad, Telma? El sur de Jorge Luis Borges. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, en el cuento se junta precisamente eso que María Luisa ha hecho algunos años antes, porque el Aleph se publica en 1949 y Ficciones en el 44. Este cuento del sur está en Ficciones y La Amortajada se publica en el 38. Entonces estamos hablando de 6 años de diferencia y si no me equivoco, en el año 39 es el año que Jorge Luis Borges sufre el accidente en la biblioteca y se golpea la cabeza y tiene septicemia y va a dar al hospital y esta es la raíz del cuento. Pero él en ese cuento mezcla estos dos mundos de lo sobrenatural y de lo realista, ¿no? Entonces, no dudo que haya tenido oportunidad de leer la novela de La Amortajada sobre todo porque le dijo que la dejara de hacer. Dice Pablo Neruda que llega un tanto desilusionada a María Luisa Bombal porque Jorge Luis Borges, que ya era un escritor reconocido, le había dicho que no era posible hacerla y que Neruda le dijo, nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres escribirlo, escríbelo y no te limites, ¿no? Y hay otro elemento que no platicamos la semana pasada, Sonia, que el personaje de Carlos eh, argentino Daneris tiene muchos elementos de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda tiene este gran libro que se llama Canto General y era muy dado a esta serie de títulos como Inaugural o Canto Inaugural y tiene como muchos elementos que se parecen a la descripción que hace Jorge Luis Borges de Carlos Argentino Daneris, ¿no? Y entonces
en este sentido, el cuento de Jorge Luis Borges tendría como dos elementos autobiográficos o dos elementos eh, sacados de otros autores, ¿no? Que es la novela de la Amortajada y y la poesía de Pablo Neruda. Y pasa algo que es muy notorio. Mientras Pablo Neruda es completamente emocional y es grandilocuente y le habla a toda América y le habla a los héroes latinoamericanos, Jorge Luis Borges es muy parco. Jorge Luis Borges no habla casi de emociones y habla de elementos como muy concretos de la historia, pero muy en el sentido de lo abstracto, ¿no? Trata como de convertirlos en cosas ya muy racionalizadas, ¿no? Entonces, si ponemos a Pablo Neruda y a Jorge Luis Borges uno al lado del otro, pues la obra de poética de Jorge Luis Borges es pequeñita frente a la obra poética de Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda es muy exuberante y en sus metáforas es muy exuberante, ¿no? Y muy abarcativo, es muy, en ese sentido, como democrático, trata de incluir a mucha gente. Y Jorge Luis Borges es como muchísimo más exclusivo, discierne y hace como separación de los grupos, no habla de los campesinos casi, y si habla de los campesinos es como el estereotipo del campesino, no habla de la gente humilde casi, y si lo hace es así como también muy estereotipado. Entonces hay como muchas diferencias entre los dos. Jorge Luis Borges es como muy aristócrata, mientras Pablo Neruda es muy popular, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí veo como grandes elementos que tienen que ver entre los dos. Y bueno, regresando a María Elisa Bombal. María Elisa Bombal dirige la revista Sur, perdón, Victoria Ocampo dirige la revista Sur muy importante en Buenos Aires, donde publica Adolfo Bioy Casares, donde publica Jorge Luis Borges, las hermanas Ocampo, y Victoria, que era la directora, le pide una reseña de una película que se llama Ajá. Puerta Cerrada de Y Libertad tengo Lamarque. un datito ahí extra de Victoria Ocampo. Igual fue la primer mujer en América que compró un auto, le trajeron su auto, creo que era un Ferrari, algo así europeo, y la primera en conducir un deportivo en América. Mm. Esa Victoria Ocampo muy revolucionaria siempre. ¿Y era un Ferrari? Creo que sí, ¿eh? Era un carrazo, ahí traía algo Ok, deportivo y convertible y todo, mira. eso no me lo sabía, muchísimas gracias. Y bueno, Qué buen Victoria chisme Campo le literario. pide esta reseña de Puerta Cerrada, con Libertad Lamarque. No sé si ubiquen a Libertad Lamarque. Aquí en México, claro que sí, ¿verdad? Este, Libertad Lamarque Sonia es una cantante de tango, actriz argentina y cantante de tango, pero es una cantante en donde normalmente en sus películas es muy estereotipada, ¿no? Es un prototipo. Es la mujer, podríamos decir ahorita, la mujer luchona, la mamá soltera, la que le entra todo, trabaja, cocina, cuida niños, pero además siempre ella ama profundamente, pero siempre la engañan, la dejan, la abandonan, y ella nunca cambia su amor hacia la persona, pero bueno, llora y canta y llora, ¿no? Y es así unos dramas lacrimosos que aquí en México nos burlamos de la gente que tiene ese comportamiento y pues ya, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero se le decía, ay, Libertad Lamarque, ¿no? Ya llegó Lamarque, ¿no? Y ahorita ya no tanto porque sus películas ya no pasan tanto aquí en México, pero durante los años 70 y 80, Libertad Lamarque era una estrella del cine y bueno, no había televisora que no pasara una película una o dos veces por semana y de una u otra manera se dice que vaya, formó como el estereotipo de la mamá mexicana también toda sufrida, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí va María Elisa Bombal a ver la película, le gustaba mucho el cine, por eso le pidieron la reseña.
Y bueno, estaban esperando que ella escribiera una reseña criticando a lo que era lo que le llamaban el cine criollo, ¿no? Este cine argentino. Y entonces estaban esperando que ella hiciera una crítica, que hiciera alguna especie de crítica negativa, porque, bueno, conocían su trabajo literario, pero no conocían que era súper aficionada al drama y que le encanta esta parte trágica. Y entonces escribe a favor del cine criollo y escribe una crítica muy buena, pero diciendo lo buena que es la película, a pesar de estos como excesos en donde el personaje de Libertad Lamarque es súper, súper buena, ¿no? Y además en las películas tiene que cantar, ¿no? Estaba obligada los guionistas a que Libertad Lamarque cantara por lo menos 3 veces durante la película porque la gente lo exigía, que quería escucharla cantar, ¿no? Entonces, resulta que el director de cine, Luis Slawski, le dice ya, porque aparte Victoria Campo cuando recibe la crítica, no le queda más que publicarla porque ella la había pedido y entonces no podía echarse para atrás y decirle a María Elisa Bombal que no le iba a publicar la crítica que estaba haciendo porque ella la había solicitado, ¿no? Entonces no le queda más que publicar. Se agota la revista El Sur en esa ocasión porque la gente se entera de la crítica y van a leerla y los seguidores de Libertad Lamarque van y compran la revista. Entonces, bueno, fue un exitazo ese número. Pero para Victoria Ocampo y para el resto de los intelectuales que veían con cierto desprecio este cine criollo, este cine melodramático, pues no les gustaba mucho, no tuvieron como mucha opción, ¿no? Y el director de cine, Luis Slawski, le pide por favor que ella haga un guión para una película a María Elisa Bombal. Y María Elisa Bombal, enamorada de María, de Jorge Isaac, dice, sí, claro. Y se pone a trabajar en el guión junto con el director y terminan el guión y cuando están a punto de empezar a rodar la película, les dicen que no van a poder hacer la película porque los herederos de Jorge Isaac han vendido los derechos para hacer la película en Estados Unidos. Entonces el director le dice, no te preocupes, rehaz el guión, vuelve a hacer el guión, olvídate de María y haz tu propio guión, haz tu guión que tú quieras de tu película para que se lleve a cabo la película. Y es así que nace La Casa del Recuerdo en 1937, con guión de María Elisa Bombal. En esta película actuada por Libertad Lamarque llora, sufre, la maltratan, y canta 3 canciones como era pedido. Dice María Elisa Bombal que sus amigos le decían que pidiera que no pusieran su nombre en la película, pero ella decía, pero ¿por qué no? O sea, a mí me gusta, o sea, yo lo disfruto, a mí me parece bien, o sea, no veo por qué no. Entonces, bueno, esto también lo vamos a ver en sus cuentos porque no deja de tener un aspecto bastante trágico la mortajada, ¿no? Y bueno, viaja a Estados Unidos, en Estados Unidos conoce a Gabriela Mistral, de la cual se hace muy amiga de ella, conoce al presidente porque va en una reunión del Pen Club Internacional a Roosevelt, y bueno, tiene algunos aspectos, por ejemplo, ella ahora es calificada como de un feminismo ecológico, porque tiene como muchos aspectos de la naturaleza y obviamente habla mucho de la mujer. Y ella dice que no precisamente escribía desde el feminismo, que a ella no le interesaba la reivindicación de la mujer en el sentido que se le dio en los años 50, este término, ¿no? Para ella dice, leí mucho a Virginia Woolf y me interesaba mucho Virginia Woolf porque los elementos que utiliza Virginia Woolf los pone dentro de la obra, no los pone fuera de la obra. Es decir, no es un discurso político, sino un discurso literario. Y a ella le interesaba este discurso literario. Y bueno, evidentemente su literatura está llena de elementos femeninos muy, muy importantes, ¿no? De hecho, una de las cosas que más le interesaba era el ritmo, y esto me parece muy interesante porque toda su obra está impregnada de este sentido como femenino,
¿no? Ella dice que le gustaba que el ritmo pareciera una marea, ¿no? Que las frases fueran subiendo y luego después bajaran y volvieran a subir, y que para esto cuidaba mucho las palabras, leía su obra y buscaba la palabra que le diera esta sensación de marea, de oleaje, de ir y venir. Y si ustedes leen la obra, se van a dar cuenta que a veces se avienta unas frases larguísimas, ¿no? Y las va hilando con las siguientes frases, y de repente, a mí me pasa que pasan 3, 4 veces que me estoy llevando por el ritmo, y es como de, ¿y qué dijo? Y tengo que regresar para ver lo que dijo porque me dejo llevar por el sonido de las palabras. En la novela, en el texto corto del árbol, también hace esto, ¿no? Va construyendo una especie de sinfonía musical. El personaje toca el violín y va utilizando muchísimos elementos de la música, y hablando de la música para hacer esta relación entre el alma y la música y el violín y la sinfonía. Y es una obra corta que, si quieren, les paso el PDF, hermosísima, la del árbol. Bueno, a mí me gustan mucho de ellas, ¿no? Ya les hablé de Trenzas, ya les hablé de Árbol. La última niebla también es muy, muy interesante. Otra cosa es el erotismo. Hay un erotismo en María Elisa Bombal que en los años en que se está publicando su obra no son tan comunes, ni en hombres ni en mujeres, ¿no? Hay momentos en donde existe una tensión sexual muy fuerte en la mortajada al inicio con el personaje. Déjenme tomar mi notita. Con el personaje de Ricardo, ¿no? Que es el chico que molesta a las mujeres, a las jovencitas, las molesta, pero va el personaje cambiando, ¿no? Hay un momento en que el padre del chico lo golpea porque está matando murciélagos, y entonces el padre lo regaña, y el chico se va al campo, ¿no? Y regresa varios días después afiebrado, y a quien encuentra es a nuestro personaje de la mortajada, Ana María, y le dice que le dé agua, ¿no? Le dice, dame agua, y ella agarra la jarra y se la da, ¿no? Y dice que siente el calor de su cuerpo, que le toca el pecho y siente un gran calor, y hay una tensión sexual que se va dando dentro de la novela constantemente, ¿no? Y aparte hay un reconocimiento de la sexualidad femenina, del cuerpo y de las pasiones, de los deseos, de las emociones, de manera muy, muy intensa, y los escribe. Digo, aquí el punto no es de que los reconozca o algo, sino que ella los utiliza para su literatura y los pone por escrito, dejando en evidencia estas emociones y sensaciones que normalmente no eran tema que se usaba mucho. Y, por ejemplo, les voy a leer un fragmentito de La última niebla para más o menos ejemplificar de lo que estamos hablando y de por qué es tan fuerte el erotismo que maneja, y también escrito porque no es un erotismo que roce lo vulgar, sino que roza más bien lo poético. Entonces me quitó las ropas, todas, hasta que mi carne se tiñe del mismo resplandor que flota entre los árboles. Y así, desnuda y dorada, me sumerjo en el estanque. No me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas, que toman proporciones irreales. Nunca me atreví antes a mirar mis senos. Ahora los miro, pequeños y redondos. Parecen diminutas coralas suspendidas sobre el agua. Me estoy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran. Como, como con brazos de seda, las plantas acuáticas enlazan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y sube hasta mi frente el aliento fresco del agua. Y bueno, esto en La última niebla, que también se las recomiendo mucho, va a ser constante en ese sentido. Y ahora les leo un pedacito de Trenzas, en donde la cabellera la vincula con la parte muy terrena
muy terrenal, muy estas como fuerzas de la naturaleza. Dice, porque la cabellera de la mujer arranca desde lo más profundo y misterioso, desde allí donde nace y tiembla la primera burbuja, pues es desde allí que se desenvuelve, lucha y crece entre muchas enmarañadas fuerzas hasta la superficie de lo vegetal, del aire y y hasta las frentes privilegiadas que ella eligiera. Y de trenzas, por ahí hay un audio en YouTube y creo que también conseguí yo el PDF. Se los había pasado, ¿verdad? ¿Recuerdas, Telma? El de trenzas. No te escucho. Pues sí lo tengo. Si buscas, lo busco y te lo mando por WhatsApp y ya te lo comparto. Sí, según yo lo conseguí. Creo que tengo el audio, ahorita te lo busco. Y bueno, pues es muy recomendable su literatura. Creo que es una de las escritoras latinoamericanas que están un tanto más olvidadas, eh, más olvidadas. Tengo un par de libros sobre narradores latinoamericanos. Eh, en uno de ellos no aparece ninguna mujer y en otro de un mexicano solamente aparece Clarice Lispector, ¿no? Y son dos de puros narradores y ya digo, como muestra, nada más eso, porque bueno, difícilmente yo no recuerdo en la universidad que nos hubieran hablado de ella, aunque la UNAM tiene publicada La Amortajada, pero no es algo así como parte de los temas literarios. Y cuando se estudia el boom latinoamericano y cuando se habla de Gabriel García Márquez o de Carlos Fuentes o de Julio Cortázar, no se menciona a María Luisa Bombal. Y hay algo muy importante que vincula a María Luisa Bombal con los escritores posteriores a ella, y es el hecho de que, por ejemplo, esta novela de La Amortajada para, Juan Rulfo fue fundamental porque le permitió a Juan Rulfo concebir cómo iba a narrar la historia de Comala, cómo iba a narrar la historia de Comala entre la gente que estaba viva y la gente que estaba muerta, ¿no? Que bueno, que prácticamente todos están muertos, ¿no? Pero cómo iba a ser esa narración y esa convivencia entre los vivos y los muertos. Entonces, reconoce en un congreso en 1962, no, perdón, en 1972, en la Sociedad de Escritores de Chile, reconoce Juan Rulfo que se había inspirado en La Amortajada para escribir Pedro Páramo. Y bueno, después recordará, por ejemplo, Álvaro Mutis, que Álvaro Mutis le llega con el libro de Pedro Páramo a casa y con Gabriel García Márquez, creo que a la casa de Gabriel García Márquez, y que le avienta el libro así a las piernas, ¿no? Y le dice, mira, para que aprendas a escribir. Y Gabriel García Márquez lo que agarra y lo que ve es el libro de Pedro Páramo. Y dice Gabriel García Márquez que lee el libro de una sentada, ¿no? O sea, se pone a leerlo cuando recibe el libro y en la madrugada lo termina, ¿no? Y comenta que le inspira a poder escribir Cien años de soledad, haber leído toda la historia de la Media Luna y de Comala, y que para él fue muy importante, ¿no? Entonces esto nos habla de cómo hay por lo menos una influencia directa en algunos escritores. Yo veo ahí un poco en Jorge Luis Borges, que es el maestro luego de Julio Cortázar, por decirlo así, y bueno, Juan Rulfo es quien lo reconoce directamente, y Carlos Fuentes decía que era la abuelita de todos los escritores latinoamericanos, María Luisa Bombal, ¿no? Entonces, bueno, esto son elementos como muy, muy importantes
Me encanta la parte de los cuentos infantiles de los hermanos Green y Andersen y de Perrault, porque habla de cómo ella, este mundo como fantástico infantil, lo pone después en la parte de la literatura eh, ya de personajes adultos, por decirlo así, ¿no? Ya con sus personajes, y bueno, nos habla cómo mete este mundo como fantástico en su literatura. Así es de que, bueno, hasta ahí como una pequeña introducción a María Elisa Bombal. Y Susel, no sé si hayas leído La Mortajada en algún momento, si conozcas la obra. Susel, fuiste por café. Y Olga, tampoco sé si conozcas la obra. Se las voy a mandar para que la lean, este, para que puedan leerla y luego comentamos un poquito. Y Porfa. Es que se me ¿mande? traba esta cosita de pronto. Digo, sí, mándanosla, porfa. Sí, se los voy a mandar para que la tengan. Y luego si la leen esta semana, se las comparto un poco. Ah, muchas gracias, Telma. ¿Recuerdas cuánto dura el de trenzas? ¿Puedes checar a ver cuánto dura? Sí, dame un segundito. 13 minutos tengo. Ah, ok, sí está larguito. Mejor lo escuchan ustedes con calma después ese texto. Y está también ahí, también nos hizo favor de pasarnos El texto. el cuento en Ciudad Seba, que tiene bastantes textos. Y Sonia, platícame, Sonia, Igual ¿qué ahí te- en material de lectura pueden encontrar algunos textos de pronto. A veces hay ahí. en la UNAM? Ajá, en línea. Ujú. Sí. Sí. Sonia, platícame qué te pareció la novela de La Mortajada. Ay, creo que anda fallando tu internet, Sonia. Se cortó. Sí, te decía que si nos dabas tu opinión del texto de La Mortajada. Eh, para mí era bastante fácil hacerlo, aunque como el español es elaboradas que yo tenía que también tajada, no estoy segura si existe ahora, si es una de dos, eso tela en Fíjate que no te escucho casi nada, se me está cortando. ¿A ti también, Telma? No, no se escucha. Está No, corriendo. ¿verdad? Ah, ya está, se cortó. Este, sí, tienes razón, Susel. Encontré en material de lectura. Ahorita se los comparto. Este, ¿Qué Hay recuerdas? varios tesoritos por ahí. Sí, muchas gracias. Telma, qué recuerdas de la obra que te haya gustado? Ah, bueno, me gustó mucho, eh, sobre todo en el contexto de la época en que se escribe. Me sorprendió este tipo de narrativa de una mujer, porque como bien dices, pues solamente escuchamos a escritores hombres en ese periodo. Eh, Me gustó mucho el manejo
de la vida y la muerte, el amor y el odio, porque todo el tiempo está hablando de lo que odió a sus parejas y de lo que las amó. Está haciendo las reflexiones sobre lo tarde, que descubre muchas cosas. Dice, era necesario morirse para entender muchas cosas, ¿no? Algo así recuerdo que sí. Y también cada personaje que se acerca a ella en la muerte me parece que es una historia bien interesante. Me sorprendió mucho lo que comentabas ahorita sobre el erotismo, otra vez por la época, la manera en que lo describe. Yo recuerdo que La Mortajada es una descripción de lo que es un orgasmo y me parece muy atrevido. También habla del aborto. Ella tiene un aborto y también habla sobre eso. Eh, el uso de la naturaleza, porque cuando ella ya va a morir, la muerte de los muertos, se va a integrar. Recuerdo, tengo la imagen como de esas trenzas que se van metiendo en la tierra, en las raíces de los árboles. Entonces, la recuerdo muy visual, la descripción de los paisajes, de la naturaleza. Eh, la he leído solo una vez hace como un año, créeme que la recuerdo muy bien, como si hubiera visto la película. Sí, muchas gracias. Es muy, muy interesante cómo ella, cómo ella va. A mí me apasiona y me impresiona cómo va entretejiendo, ¿no? Y aparte, este, partimos de la mujer muerta, ¿no? Que es un tema hasta de la pintura, ¿no? Es decir, la mujer muerta bella, ¿no? Hay muchísimas pinturas románticas en donde se presenta a la mujer muerta y hermosa. Cuestión que en Estados Unidos se va a prohibir durante el macartismo y algo que se llama el Código Hayes, en donde se va a prohibir que se muestren mujeres que estén muertas y que sean seductoras. Y esta prohibición se va a eliminar hasta cerca de los años 70, ¿no? Entre muchas de las otras prohibiciones que hay en los Estados Unidos para el cine. Y esto me implica que también hay un elemento que tiene que ver con la lengua, con el español, ¿no? Se dice que, por ejemplo, novelas como Cien años de soledad no pudieron haber sido escritas en inglés, ¿sí? En Cien años de soledad hay una serie de elementos eróticos, ¿no? Eróticos muy, muy desde la vista de lo masculino, ¿no? Muy desde la vista así como de lo visual, de lo de un erotismo un tanto más bruto, más tosco, pero sin embargo erotismo, ¿no? Entonces, en otra lengua, en el inglés en particular, las cuestiones religiosas que venidas del protestantismo seguramente no hubieran permitido al escritor en inglés escribir algo así. Y creo que lo mismo pasa también con Marilisa Bombal y con el español, ¿no? Le permite el español una serie de recursos en donde mezcla flores, agua, caballos, es decir, utiliza la naturaleza que está a su alrededor para expresar las emociones y las sensaciones del personaje, cosa que me conecta otra vez con Juan Rulfo. Juan Rulfo, en un término también de erotismo, hay una serie de lluvia, cuando Pedro Páramo es niño, dice que llueve y piensa, ¿no? Piensa en Susana, dice, llovía y pensaba en ti, ¿no? Y está dentro de un sanitario el niño, ¿no? Entonces este erotismo acompañado de la naturaleza y con una exuberancia de recursos literarios que se los permite la lengua del español me parece increíble, ¿no? Y esto porque eh, hay un elemento de la literatura que tiene que ver con el lenguaje, porque el escritor está
tratando de expandir los límites del lenguaje o de abarcar con su lenguaje aquello que desea expresar. Entonces, constantemente está buscando recursos para poderlos expresar. De tal manera, pudiéramos decir que en algunas situaciones María Luisa Bombal sigue siendo vigente porque sigue siendo la que está a veces como en el límite del lenguaje, llevando más allá el lenguaje para poder expresar lo que quiere expresar y que otras escritoras de repente a mí me parece como que les falta llegar a esos límites o no desean llegar a esos límites en donde ella sí puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy emocionante. Y otra de las cosas que me gusta mucho es que siempre conlleva los elementos de la fuerza, ¿no? De la violencia. No le tiene miedo a la violencia ni masculina ni femenina, ¿no? Expresa los elementos de la violencia en términos de violencia física y de violencia emocional, en los términos de la violencia que pudiéramos decir violencia sexual o erótica, ¿no? Y los combina con elementos de ternura, ¿no? Es decir, hay elementos de mucha ternura, ¿no? Le habla a la nuera con un gran cariño, por ejemplo, y por otro lado expresa los elementos de la violencia, agresiva, por decirlo así, ¿no? Y y desde la visión de la muerta, ¿no? Es decir, esta parte de la visión de la muerta, pues no se nos olvida porque nos lleva al recuerdo de la muerta, ¿no? Y nos mete en un mundo en donde se te olvida que está muerta, ¿no? Y está jugando con los tiempos verbales y con los espacios y de repente regresa al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo de la muerta está sintiendo y está viendo y está, es decir, aunque está muerta, tú nunca la ves como muerta, pero ella lo repite, ¿no? Y después hacia el final, este elemento que dice, bueno, hay gente y hay gente que muere, hay cadáveres que mueren y que los siguen maltratando, ¿no? Y hay gente que son profanadas y hay gente que se la pasa en la morgue semanas porque ahí están, es decir, hay una violencia dentro de la muerte, ¿no? Es decir, no a todos los muertos se les trata igual. Y ella dice, doy gracias y aquí vemos un poquito su historia aristocrática, dice, doy gracias en que yo tengo un lugar donde voy a morir, ¿no? Y en el entierro eh, se hace esta conexión con la naturaleza y dice, me pudiera levantar, ¿no? Me pudiera levantar y volver a la vida, dice, pero ya no lo deseo. Lo que deseo ya es entregarme a la muerte, ¿no? Y aquí, no sé, habría también, me encantaría como leer paralelamente a este personaje de Ana María con Susana San Juan, porque Susana San Juan tiene elementos de erotismo, elementos con la muerte, y ponerlos así como en paralelo se me vería como interesante, pero eso sería para otra plática. No regresó, Sonia. Andan con muchos problemas del internet. Susel, algo que nos quieras comentar. Ay, pues es que Bombal igual es increíble. Yo leí hace mucho tiempo esa de la mortajada. Yo de lo que me acuerdo es de esas descripciones, ¿no? De que de pronto uno no se da cuenta hasta que va describiendo y la manera en que describe el paisaje que va viendo te hace entender el modo en que ella está acostada y cómo salen los muertos, ¿no? Con los pies de frente. Entonces, Sí, solamente tengo así como muy esa imagen muy grabada y pues bueno, eso, ¿no? Que pues sí fue toda una innovadora y bueno, y qué envidia a todas sus amistades. No, sí, y hace un repaso de toda su vida, ¿no? Y aparte ahí en la muerte les reclama y les dice sus cosas, ¿no? Eso está muy padre. Y bueno, no sé si Teresa haya conocido algo de esta autora, o si sea novedad para ti, Teresa. Sí recuerdo que en el café literario una vez leímos La Mortajada, me pareció muy fascinante la historia de María Luisa Bombal, su rebeldía ante la vida, porque pues bueno, viene de una familia con una educación exageradamente tradicionalista
y ella dice no, y entonces empieza todo un proceso donde ella a través de la literatura, me parece que es su manera de decir no estoy de acuerdo en toda esta educación que tuvo a través de la familia. Y que bueno, venir de una familia con una posición económica como la de ella, le daba pues cierta libertad, pero también limitantes. Y La Amortajada, pues yo la recuerdo como una novela, como bien dicen, exageradamente interesante, porque es una novela donde no hay la está narrando la que está muerta y empieza a descubrir los secretos de ella, los secretos de la familia, cuál ha sido su verdadera posición, ¿no? Y que no se atrevía, estando viva, a veces a decir lo que ella verdaderamente pensaba o sentía. Y a veces creo que en el ser humano así somos, ¿no? O sea, no te atreves a decirlo en vida y esperas la muerte para poder a lo mejor ya liberarte y poder decir tu verdadero sentir. Pero sí me parece una escritora muy interesante y ahorita con lo que tú nos explicas, pues aún más. Qué bien, Tere. Va a ser interesante que la vuelvas a leer. Fíjate que hablando de la parte religiosa, ella escribe un libro, un cuentito que se llama Lo Secreto. Y trata acerca de unos piratas que caen en una tormenta y van a dar al fondo del mar. Y estando vivos, descubren que este fondo del mar es espantoso. Y ella dice del libro, pero también podemos entender un poquito cuál es su posición frente a Dios. Dice que estos personajes han perdido a Dios. Y dice, nadie ha entendido que se trata de la pérdida de Dios. Esa situación horrible de enfrentar la nada, de perder todo sentido de la existencia por haber perdido a Dios. Y bueno, esta parte me parece como muy interesante porque eh, no menciona a Dios de manera explícita en este texto de la Amortajada. Hay un padre que la acompaña al final, pero no hay una relación con la divinidad. De hecho, la muerte para ella, la muerte de los muertos, como dice hacia el final, pues es la muerte en la desintegración, en el dejar de ser, en el mezclarse con la naturaleza, ¿no? Hay una como pérdida hasta de la conciencia, en donde ella deja de ser, ¿no? Deja de ser Ana María y se convierte en parte de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido me parece que hay toda una vinculación con lo que pudiéramos llamar las religiones, de la Gran Madre, ¿no? Las religiones de anteriores a las religiones griegas, que son las religiones solares, estas religiones en donde ella está frente a la Gran Madre, ¿no? Y esta primer muerte sería como la muerte de ante Dios, pero su segunda muerte es como la muerte ante la Gran Madre y su disolución y su reintegración a la tierra, ¿no? Y en ese sentido está muy pegada como con estas culturas de la diosa tierra o de la Gran Madre, y creo que constantemente está en este sentido, porque a mí me parece que tiene una serie de elementos en donde el erotismo, la naturaleza, la sexualidad están muy conectadas con esta idea de la diosa madre, más que los papeles que tienen que ver con las divinidades solares, ¿no? Es decir, está muy en este sentido conectado con lo femenino y hay todo un elemento ahí de conexión entre las emociones, las ideas, las sensaciones, que por ahí tengo un pequeño texto que habla de la porosidad del cuerpo y cómo para las mujeres hay una facilidad en hacer estas conexiones entre estos tres niveles de realidad: la sensación, ¿no? Los sentidos físicos, las emociones y las ideas. Y la idea es que la mujer tiene como más facilidad de esta porosidad, ¿no? Y esta porosidad también está relacionada con sus literaturas de los poetas franceses,
sobre todo de Baudelaire y de Rimbaud, en donde, por ejemplo, Baudelaire en Las Flores del Mal habla acerca de cómo los perfumes de las flores permiten este estado de trance en donde la persona va a tener esta porosidad y va a poder conectarse todo su ser de manera integral y va a poder sentir eh, en el sentido de los sentidos, eh, la parte emocional y la parte del pensamiento de manera unitaria y no por separado, ¿no? Y entonces esto me parece muy interesante en ella, que no hay una diferencia entre lo que ella siente, su parte corporal, lo que ella siente emocionalmente y lo que ella piensa, ¿no? Todo está unido y al final se da la integración en la segunda muerte y la disolución. Deja la parte como del ego, ¿no? Que es esta primera muerte en donde todavía recuerda lo que le hicieron, lo que no le hicieron, lo que vivió, a quien amó, a quien no la amó, quién la amó y quién la olvidó, quién la rechazó. Y llega el momento en que hacia el final de la novela, ve sus pies, por ejemplo, ¿no? Y luego ve la alfombra azul y dice, ¿por qué trajeron la alfombra azul? Me la van a echar a perder. Pero después de eso, todo pierde importancia, ¿no? Ya cuando dice, pudiera levantarme, dice, pero ya no lo deseo. Y entonces viene esta disolución del ser porque queda todo unido y pierde toda esta parte del ego, de la personalidad, y se pierde, ¿no? Y entonces este elemento obviamente es muy poco cristiano, ¿no? Está otras cartografías que nos viene más de lo nietzscheano y más de los elementos, digamos, de los misterios de Ulises y de estos elementos, un tanto dionisíacos, ¿no? Entonces, bueno, me gusta, me apasiona ese tema, ya se darán cuenta. Rafael, perdón, cuando hablo un poquito de sobre su hermana, me parece que ahí refleja un poquito una crítica hacia la iglesia, porque es la hermana que está, o sea, que es toda resignación, muy devota, y sin embargo sufre y es callada y sufre violencia de parte del marido. Entonces, creo que ahí en ese aspecto sí toca esa crítica a la religión, ¿no? Y le, y le, y le, y le, y le, y le dice, tú sigue rezando, o sea, si te funciona, pues sigue rezando, si eres feliz, hazlo, ¿no? Pero así como de, a mí no me metas en tus asuntos, ¿no? Sí, a mí no me sirve de mucho. Sí, sí, pero sí hay muy poco tratamiento. Ella estudió en escuela de monjas y conocía bien la parte de la religión. Dice que las monjas la quisieron mucho porque ella hablaba muy bien francés y lo hablaba sin una tonalidad chilena, es decir, no lo hablaba con acento, ¿no? Entonces, no sabían que ella no era francesa porque hablaba excelentemente francés. Y esto, digo yo, como para irme acercando hacia el final, y ahorita Olga que nos platique ella de si conoce la obra y leer un poquito de la obra de María Luisa Bombal. A mí me fascina que era no solamente inteligente y que se conectó con muchísima gente, que los conocía, era muy abierta para hacer contactos, conoció a muchos pintores de la época también, era bien querida, pero además tenía muy buena formación. Platica que ella quiso estudiar literatura latinoamericana, bueno, más bien literatura literatura hispana, la española, pero que tenía que estudiar latín. Y ya cuando le dijeron que tenía que estudiar latín, dijo, ay no, yo no me voy a poner a estudiar latín y que ya no estudió literatura en español, pero sí es maestra en literatura, en literatura francesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nota como este gran deseo por aprender y esta, pues, a vocación, ¿no? A la literatura, a estudiar, a escribir, a conocer gente. Vaya, era un artista en muchos sentidos, ¿no? Y se mete a hacer guión y por ahí también escribe le piden un tango y escribe el tango. Es decir, tenía como mucha vitalidad y tenía como mucha alegría. Ella decía
le preguntan que en una entrevista que si tuviera que viajar al futuro, ¿qué cosas se llevaría? Y dice, me llevaría a mis amigos, ¿no? Dice, yo, la gente que es alegre, la gente que es feliz, yo me la llevaría, ¿no? Y le dice al entrevistador, dice, oye, pero sería una carga muy pesada. Pues sí, sería una carga muy pesada, pero pues qué me importa, ¿no? Yo me los llevaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy, muy interesante. Oye, Sonia, ¿sigues con el internet medio fallón? En realidad creo que está bien. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, y hasta ¿Me mejor. escuchan? Eh, sí, tenía todavía mi pregunta de esa palabra amortajada, que si existe y qué significa. Ok, ok. Fíjate que viene de la mortaja. Este término de mortaja se utiliza sobre todo en la cultura católica para hablar de los ropajes de los muertos. Cuando alguien muere se le pone una mortaja que era una tela, ¿no? A Jesús se le pone una mortaja, ¿no? Y la Ujú, mortaja pues es la ropa que va a llevar el muerto, ¿no? En el caso ujú. de aquí de la mortajada, a ella le ponen un vestido blanco. Creo que el vestido blanco lo elige su hija. No, ella lo elige, ella elige qué es lo que se va a poner, qué es lo que quiere que le pongan. Entonces, en sí ella no lleva una mortaja, ¿no? Lleva su vestido que ella eligió, pero se hace referencia como a la muerta, ¿no? Es decir, Ujú. yo creo que el término ahí que pudiera suplirlo sería la muerta, ¿no? Pero en vez de poner la muerta, Ujú. ella pone a la amortajada. Pero ¿es amortajada o mortaja? Porque si no es como una mezcla de amor y mortaja, o Fíjate lo que entendí mal. hay un poema de un escritor que utiliza el amortajados y lo utiliza en los términos que tú estás diciendo. El poema pone amor y luego corta el verso y abajo pone taja y luego abajo pone dos. O sea, amor, taja, dos. O sea, el amor corta a dos personas, ¿no? Y el amortajados unido en el sentido de la mortaja. Yo no sé si le quiso dar el sentido del amor, pero sí funciona. O sea, la amortajada, es Ujú. decir, la muerta enamorada pudiera ser. Oye, ¿y cómo Este, va la frase esa, Rafa, de algo y mortaja del cielo baja, ¿no? sí, ¿Pero amor qué y cosa baja? Algo y mortaja, pero no me acuerdo qué es ese algo. Mortaja del cielo baja. matrimonio y mortaja del cielo Ah, baja, se dice. sí, sí, matrimonio. Aquí se dice también, ¿no? Te llega el amor y te llega la muerte, ¿no? Y bueno, sí tiene mucho sentido porque hay una novela que se llama La muerta enamorada. Este, déjenme ver, es de, yo tenía esa novela, si no Es me de equivoco. Cervantes. ¿Mande? Amor, la muerte. Pero sí, sería como, en ese sentido, la traducción sería la muerta enamorada. Y yo tenía esta novelita de la muerta enamorada de Théophile Gautier. Este, eh, es un personaje que regresa de la muerte para seguir con el amado, ¿no? Y nada más que regresa muerta, ¿no? O sea, como zombie, y bueno, a él lo atormenta, ¿no? Aquí sí, ¿no? Sí creo que pudiera, no lo sé si era su sentido el que fuera este juego de entre amor y muerte, pero pudiera interpretarse, ¿no? Es decir, Pero es una muerta. el verbo existe. Ya que busqué la definición nada más para clarificarle a Sonia. Y te voy a leer. La palabra amortajar tiene significado de envolver a un cadáver para enterrarlo. Y se compone de amortaja,
que viene de, de muerte, lo relativo al muerto. ¿Sí? Me parece que es significativo para ella porque no conoce la palabra en español. Sí. Es que me parece muy válido la interpretación esa de amor que hizo ella. Es una Sí, muy buena interpretación. A nosotros como nos es una palabra muy común, no, quizá no lo detectamos así. tendría que buscar entre sus entrevistas a ver si le preguntaron el sentido que le quiso dar a la frase. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Olga? No había leído a María Luisa, pero me gustó mucho. Ahorita estaba leyendo muchas cositas de ella, Sí, avanzando páginas. Y sí, me gustó mucho. No veo, es una escritura muy bonita, muy bella, porque es erótica, romántica, pero no es vulgar, ¿cierto? no, A veces uno escucha en ciertos recitales que ahí digo, hay veces hay mujeres que leen y yo digo, no tenía que ser tan explícito, no sé, a veces de cierta manera como no es que no se escandalice vulgar, sino que no necesitaba decir cosas tan específicas. En cambio, ella dice de una forma muy bella, sin necesidad de especificar el acto que se está haciendo. Dice en palabras hermosas lo que ella, el sentimiento que le trajo a ella, lo que le está pasando, lo que sintió. Me pareció muy bello cuando él la deja y que a pesar de que él la dejó, sigue sintiendo ese deseo hacia él, en sus pechos, es muy bonito. Me gustó mucho la escritura de ella. sí, Rica para seguir leyendo. Sí, sí, sí. muchas gracias, Olga. Fíjate que ella tiene esta parte de sensualidad y tienes toda la razón. Hay muchas discusiones acerca de el uso del lenguaje. Platicaba con alguien y decía que ahora que la mujer pudiera utilizar términos de sexuales que no se atrevía a usar antes, pues era una apropiación del lenguaje y que lo veían bien, ¿no? Que bueno que la mujer pudiera expresarse de esa manera. Pero sigue estando como este juego entre el erotismo y lo que ya no es erótico, ¿no? Es decir, la parte del erotismo tiene que ver con la sugerencia. Es decir, se puede hablar de de la sexualidad genital, se puede hablar de muchos elementos del erotismo propios de la sexualidad pero de una manera sugerente, o se puede hablar de manera explícita. Ambas son válidas, ¿no? Este, y cuando se habla de manera explícita, se puede hacer con gusto y se puede hacer de manera artística. Pero también es más fácil que de hablar de manera explícita se caiga en lo vulgar, ¿no? Es decir, no necesariamente por decir pene o vagina se convierte en vulgar, sino hay algo más que lo vuelve como erótico, que lo vuelve sensual y y hay un juego ahí hay una línea muy delgadita en que algo se puede convertir en vulgar, ¿no? O que pierda la parte como poética. Y ella reconoce que toda la vida escribe, le gusta la poesía. Reconoce que no es poeta porque no escribe poemas, pero que mucha de su prosa es poética, ¿no? Entonces cuando escribe erotismo, lo hace de una manera muy sutil y lo hace de manera muy poética, ¿no? Que a pesar de hablar de encuentros amorosos violentos o forzados o cargados de violencia, no deja de ser sugerente y poético, ¿no? Entonces eso es muy interesante y vale mucho porque uno lo lee y dice, no, o sea, aquí hay buena escritura, ¿no? Digo, no sé cómo es que uno dice, aquí hay buena escritura y aquí hay mala, o esta me gusta más que esta otra. También últimamente ha habido una serie de elementos en donde se trata de eliminar a la crítica, ¿no? Es decir, de decir,
no critiques cuál es mejor o cuál es peor, todos tienen el mismo valor o todos tienen atributos, ¿no? Y en este sentido se elimina como cierto canon en donde uno dice, este es mejor por esto y este sigue por esto y este sigue por esto, ¿no? Y entonces hoy en día hay muchos elementos en donde se está como quitando ese canon de decir cuál es mejor y cuál es peor, ¿no? Yo creo que vale mucho poder discernir cuál es mejor y por qué, ¿no? Para mí sigue siendo vigente el que uno pueda decir, oye, este es mejor que este no es tan bueno. Y esto se ha tratado también de eliminar por los elementos que tienen que ver con la personalidad, ¿no? Es decir que tal obra de tal autor es mejor que tal obra de tal autor, no es que estemos diciendo que tal autor sea mejor que tal autor como personas, sino su texto está mejor logrado, mejor escrito que otro, ¿no? Y ahí sí yo creo que vale mucho la pena no olvidar que podemos hacer la crítica, ¿no? En el sentido de poder hacer el análisis y decir cuál está mejor escrito, cuál dentro de su contexto, de su historia, tiene un mejor logro. Y a mí yo soy defensor de la crítica, ¿no? De decir, si hay diferencias entre las obras y cuáles son mejor de los mismos autores, ¿no? Es decir, dentro de un mismo autor uno puede decir, su mejor obra es esta y le sigue esta y esta porque esta está mejor lograda, mejor hecha, ¿no? Pero bueno, sí pasa mucho esto y María Elisa Bombal logra estos niveles de erotismo y de sensualidad combinados con la parte de la emoción y los logra muy bien hechos, ¿no? Y es muy femenina, me parece que tiene esa característica que en cuanto tú la lees te das cuenta que está escrito por una mujer. O sea, tiene la sensibilidad de una mujer como que se conecta este, con las mujeres inmediatamente, como que uno reconoce esa sensibilidad. Que Sí, no sí. todas las escritoras lo tienen, aunque escriban muy bien. Sí, fíjate que ella está muy en lo femenino, ¿no? Este, la ubicas que le llegan las cosas, las emociones, los amantes, los amores, le llega por todos los sentidos, ¿no? Los huele, los palpa, el sudor, la musculatura del hombre, el olor del caballo, la niebla, las luciérnagas, todo lo que la rodea lo percibe ella en sus personajes y desde ahí lo transmite, ¿no? Y esto habla de esta gran sensibilidad que la tiene muy conectada con todos esos elementos de la naturaleza. De ahí que se hable de ella como un feminismo natural, ¿no? Un feminismo de la naturaleza, vegetal, ¿no? Casi, casi. Porque, porque es romántica y no es sexual, en la simplicidad del sexo, sino que es más bien, tiene sentimiento, tiene romanticismo, tiene erotismo. Sí, no, y es que ella lo reconoce, que es romántica, romántica, ¿no? Es decir, para ella la idea del romanticismo, del amor romántico y del amor trágico era muy, muy importante, ¿no? Este, ella lo ve así, pues, ¿no? Y le gusta, ¿no? Le gusta especie de melodrama, aunque supera el melodrama del cine, lo pone por encima porque como que la parte poética lo hace mejor, ¿no? Pero sí, esta parte del melodrama y esta parte de los cuentos de hadas, de los cuentos infantiles, pues también está ahí metido, ¿no? Es decir, esto que refiere que dice su mamá de que todos los sapos son príncipes y puedes encontrar debajo de un caracol una princesa llorando, lo lleva a cabo en toda su literatura, ¿no? Es decir, va a aparecer la princesa llorando y el sapo como príncipe constantemente, ¿no? Y esto hace que sea como una literatura de fantasía, pero para adultos, ¿no? Que eso me parece como genial, ¿no? Yo quería preguntar otra cosa más. Me di cuenta que, no sé si ya lo nombraron, pero en la novela siempre
hay una diferenciación entre los colores, el color azul se usa bastante y el color como más, y también, ¿cómo se dice? El calor, ¿no? El azul es como el frío y siempre cuando hay momentos por ahí inesperados para ella o cuando por ahí tiene pesadillas, no sé si son pesadillas o si son imaginaciones. Y también lo que tú habías dicho recién de cuando la quieren poner encima ¿cómo se dice? La cosa azul y ella no lo quiere. Y después cuando habla de cosas lindas, de emociones, o también a veces de ella misma, creo, habla de un calor, ¿no? Sí, sí, utiliza como todos los sentidos, ¿no? Esto hace que la novela sea como muy plena, porque nosotros como receptores de la novela nos hace sentir todo lo que ella siente, ¿no? En algunas partes la lluvia, ¿no? La misma niebla, el rocío, las flores, esta flor azul que aparece cuando están al borde del precipicio que la descubre su hijo, ¿no? Esta flor que se le presenta. Y esa flor me parece que viene de las flores del mal de Baudelaire, ¿no? Esta flor al punto de la muerte que se presenta como algo sexual y algo muy, muy llamativo, también es de color azul, y se pierde en el negro, ¿no? Mueven la lámpara y se desaparece, ¿no? Este, pero sí creo que tiene como esta capacidad de utilizar el lenguaje tan vasto y está constantemente repitiendo sensaciones, ¿no? El calor, el frío, lo húmedo, la lluvia, los distintos colores, y Mm, esto va a ser como compañía de sus emociones. Es decir, las cosas externas van a acompañar lo que ella está pensando y sintiendo, porque al final de cuentas toda la novela transcurre eh, con el cadáver puesto, ¿no? Es decir, si lo vemos fríamente, la novela nos presenta un cadáver y todos son emociones y sensaciones y pensamientos de ella que nos los va a dibujar con su recuerdo de tal manera que lo va a recrear, ¿no? Es decir, te olvidas de que es un sepelio, es un cadáver, porque con tanto vocabulario te va a ir llevando a un lugar o a otro lugar, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Utiliza los colores como complemento de las emociones del personaje, ¿no? Cosa que los van a repetir otros autores latinoamericanos, ¿no? Es decir, de los que ya hablamos, lo van a estar constantemente utilizando también para poder expresarse. Sobre todo creo que Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, son los que más utilizan como estos recursos, ¿no? Este, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, no tanto. Tal vez Julio Cortázar también lo va a estar mostrando de esta manera, ¿no? Pregunta, Sonia, adelante. sí. Aprovecha que mira, Teresa, Susel, Olga y Telma te pueden contestar de cosas acá de Latinoamérica y de México. No, lo que quería decir es que me parecía interesante porque ella misma es una persona muerta y las personas muertas están frías, ¿no? Me imaginaba como que ya tenía la piel media azul y cuando hablaba de las emociones como que ya no podía estar segura si estaba muerta de verdad, ¿no? Porque me la imaginaba como una persona azul, pero adentro tenía como todo naranja, no sé, como que para mí se me armaba esa imagen en la cabeza mientras leía. Y eso es lo que dijiste entre lo real y lo fantástico, que ya no sabes bien si está muerta o no está muerta. Y a veces también me olvidaba que estaba muerta cuando hablaba de todos su vida y cómo compartía la vida con todos los que visitaban al funeral, se dice, no sé. Sí. Sí, como que ella vivía dentro de esa novela en realidad y siempre cuando
a una persona a la muerta, ahí me daba cuenta, ah, sí, está muerta, ya no vive más, ¿sí? Sí, aquí lo que hace es que dentro de la fantasía de la historia, ella no está del todo muerta, ¿no? Ella conserva algo de vida, una vida, este, un restito de vida que le queda, que es la que le permite hacer todas estas reflexiones, pero además llega el momento en que dice, bueno, yo pudiera levantarme y seguir viviendo, ¿no? Pero ya no me interesa, ¿no? Pero vaya, es esta fantasía de que se está manteniendo ya viva todavía, ¿no? Y bueno, este elemento fantástico es el que le atribuyen como parte del boom latinoamericano, ¿no? Del realismo mágico, como una de las pioneras, ¿no? Digo, ya vimos cómo Jorge Luis Borges también lo utiliza, pero sí tenemos unos añitos antes a María Elisa Bombal como en este texto, como precursora de estos elementos, tanto así que ella dice que Jorge Luis Borges le dijo que no podía hacerlo, ¿no? Que era imposible juntar estos dos elementos, ¿no? Perdón, si me lo permites, Rafael, fíjate que a mí me parece, ahorita escuchando todo esto, a mí me parece que es como ese momento de la transición de la vida a la muerte. Uh-huh. Y que en ese instante que estás transitando ya en tu último aliento, entonces es cuando ella se pone a hacer toda esta gran reflexión, ¿no? Y Sí. es desde donde ella empieza a filosofar todo y a hacer una retrospectiva, ¿no? De lo que para ella considera fue lo más importante en su vida. Sí, sí, completamente, ¿no? Aunque en el texto habla de que es es un estadio de entre vida y muerte y dura bastantito tiempo, 2, 3 horas, y después viene la segunda muerte, ¿no? La muerte definitiva, ¿no? Que bueno, que sí es una prolongación de esta idea de trance, ¿no? Ella está en una especie de trance y este trance le permite percibir toda su vida, pero no solamente su vida, percibe a la gente que está rodeándola y la ve y la puede juzgar, ¿no? No hablar con ellos, pero sí tiene una relación interna de ella con los recuerdos que tiene de cada uno de ellos, ¿no? Creo que lo llama la muerte de los vivos, ¿no? Así es, Es ¿no? como el funeral, ese periodo que dura el protocolo funerario, y ya cuando ya va al entierro, entonces ya va a enfrentar la muerte de los muertos. Así es. Es la muerte de los vivos y la muerte de los muertos. Y bueno, no sabemos si los demás muertos pasan por ese trance también, pero bueno, ella lo pasa, ¿no? Ella tiene ese trance ahí que le permite hacer esta revisión de su vida tal cual, ¿no? O sea, muy en la idea de ves toda tu vida pasar frente a ti, ¿no? Pues quieren que les lea un fragmentito y con eso terminamos el día de hoy. Una preguntita, Rafael. Sí, A mí en el texto me quedó la duda. Habla muy poquito cuando llega al funeral de su nuera, de la que habla muy bien, pero el hijo no le permite asistir al funeral y se ve que hay como un celo hacia ella, ¿no? Te deja la duda de cómo es esa relación de Ana María con María Griselda, que es la nuera. Sé que posteriormente publicó un libro que se llama La historia de María Griselda, pero no tengo ninguna referencia. No sé si tú sepas. lo tengo, pero ese no lo he leído, porque Porque hace poquito deja totalmente la duda, no describe cuál es la relación lo tengo, te digo que lo tengo, pero lo conseguí hace poquito y no lo he leído. Pero podemos leer un poquito de ahí, el inicio, y también se los puedo pasar y vemos qué dice de María Griselda.
Sí, pero evidentemente fue un asunto que dejó pendiente porque tardó años en publicarlo, pero había una historia ahí que no, de la que no contó, pues. Hay algo que dice que solamente ella es quien ha podido apreciar su belleza. Ajá. Es Y ahorita justamente que busqué cómo se llamaba el libro hace un ratito, me llamó la atención porque me apareció que María Griselda es una ninfa que se pasa trenzando su cabello. Y ese dato me sí, parece que es muy pertinente con María Luisa Bombal, ¿no? El tema de las trenzas. María Griselda, déjame decirte en qué año se publicó. Anoté el de la última niebla y el de la amortajada. Y no sé si no estaba la fecha. Creo que no estaba la fecha, por eso no lo anoté. Dice, la verdad es que María Griselda era solo un esbozo en la amortajada. ¿Te acuerdas tú? Pero el destino o ella quisieron que yo escribiera su historia. Como tú sabes, yo en Estados Unidos inmediatamente presenté mi obra a Farrar Straus y ellos la aprobaron, pero como los editores de allá me llamaron y me dijeron que tenía que convertir La Última Niebla y La Amortajada en novelas de por lo menos 200 páginas. En el caso de La Última Niebla cambié todo y escribí en inglés House of Meat. Claro que escribía bajo la supervisión de mi marido, que dominaba el inglés a la perfección. Entonces no hallaba qué hacer con la mortajada y de repente un día me di cuenta que podía ampliar la historia de María Griselda. Su belleza es también un estigma. Los maravilla a todos, pero solo produce la desgracia. Tan sola ella siempre. Y déjenles leo un pedacito de la historia de María Griselda. Aquí encontré que se publicó en el 76. Muchos años después. Muchos años, mucho. Dice María Griselda. Recuerde que nadie había venido a su encuentro y ella misma hubo de abrir la tranquera. Mientras reteniendo los caballos, el cochero le insinuaba a modo de consolación. Puede que del pueblo no hayan telefoneado que usted llegaba, tal como lo dejó recomendado. Por toda, por toda respuesta ella había suspirado muy hondo, extenuada de pensar en cuánto debería sobrellevar para llegar hasta ese fundo perdido en la selva. El tren, el alba de una triste canción, y otro tren y otra estación, y el pueblo al fin. Pero enseguida, toda la mañana y la mitad de la tarde en aquel horrible carro alquilado. Un relámpago había desgarrado el cielo y tiritado lívido durante el espacio de un segundo. Luego fue un golpe sordo, un trueno, y otra vez el silencio espesándose. Ella había mirado entonces a su alrededor y notado de pronto que era casi invierno. Un trueno, un solo trueno, como un golpe de gong, como una señal. Desde lo alto de la cordillera, el equinoccio anunciaba que había empezado a hostigar los vientos dormidos, a apurar las aguas, a preparar las nevadas, y ella recuerda que el eco de ese breve trueno repercutió largamente dentro de su ser. Penetraba de frío y de una angustia extraña, como si le hubiera anunciado a sí mismo el comienzo de algo maléfico para su vida. En el último peldaño de la escalinata, un sapo levantaba hacia ella su cabecita trémula. Tum, tum, tum. Se los voy a compartir. Muy descriptivo, ¿verdad? Sí. Y con el sapo de los cuentos. Sí. Se los voy a compartir. Déjenme
buscarlos. Les voy a compartir los 2 tomos que tengo de los textos de María Luisa Bombal para que si quieren los pueden leer y nada más dejen hacerlo de una vez porque luego se me pasa. Y mientras algún otro comentario que quieras hacer, Sonia, pregunta. Por ahora no creo. Ok. Susel. Ahora ha estado muy calladita, Susel. Quien no te Sí, ¿verdad? conozca ¿Quién me pensará viera? que eres muy calladita. No, no, aquí escuchando, Rafa. Pues nada, igual, no sé, invitarlas, ¿no? Al canal de YouTube de Letrero Caleido. Ya voy a subir la entrevista con Rafa. Van a oír su poemario ahí, un fragmentito que nos compartió. Y pues compartirles eso. Y ando tras eso, tras subir ese videito, Rafa. Muy bien, muy bien. Sí, 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 gracias. Co- Oye, ¿y nos mandas esas novelitas por aquí, por el PDF? sí, ya, Ah, ya, qué ya, bueno. Gracias, ya las estoy mandando. de lujo. Susel, Sí, este, tú tienes muchas, no sé, creo que sobre todo son cuentos de mujeres, ¿no? sí, Sí. sí, sí, algún. Y los lee y los graba, el audio. Poesía igual. Ujú. Entonces, ¿por qué no nos compartes uno de los links de YouTube para que Ah, puedan, bueno, se los para que mando por aquí puedan, por el WhatsApp. así es, Ok. para que puedan, seguirte fácilmente. Sí, y pues sí, chicas, es pura, ahora sí que difusión de literatura. La mayoría, como dice Rafita, es de mujeres, pero igual leo algunos fragmentos de poetas y de otros escritores, pero pues sobre todo eso, ¿no? Fragmentitos como para dejar a uno picado y bueno, ya seguirse después a investigar las obras. Entonces ahorita les comparto el link y como nuevo proyecto quiero meter entrevistas a, bueno, estoy haciendo eso a escritores y poetas, ¿no? Entonces, leen un fragmento, nos hablan de su obra, y bueno, pues el chiste es que sean igual videitos breves, que ay, por más que uno quiera, no, luego en la charla literaria no se puede hacer breve, ¿verdad? Y nos alargamos, y en eso ando editando para el tiempo, para que igual, a ver si se puede, no pasen de 20 minutos a 30. Y pues ahí, ahí Muy se bien, los excelente. comparto. Y Gracias. déjenles platico que la próxima semana vamos a ver 2 cuentos de Juan Carlos Onetti. Ah, qué bien. Eh, se los mando también ahorita. Sí. También te los mando, Olga, y a ustedes. Este, vamos a ver el cuento Un sueño realizado y El infierno tan temido. Ah, qué bien. Y les voy a anotar que son esos 2 cuentos. Y son lo que vamos a ver la próxima semana. Que, este, Oye, Rafa, ¿tú has visto a Bioy? ¿Ya han visto a Bioy Casares? no, no. Fíjate que como están programadas 2 clases Ajá. y diré 8 clases, Ah, qué bien. pues, o sea, no, de repente era así como de, yo también quería ver a Juan Rulfo. No, sí, es que sí son mucho. Digo, es así como de, pues, toma 8, es así como mínimo, ¿no? Es un pequeño acercamiento. Qué bien. Pero No, sí, pero pues ya se sí. se quedan afuera muchísimos. Se quedan Muchísimo. más afuera, ¿no? Pero bueno, ya veremos si luego nos seguimos con otros autores en otra sesión de otros 8. Vale, vale. Pues bueno, con eso terminaríamos el día de hoy. Si les parece, este, ¿alguien quiere comentar alguna cosita para finalizar? Quién se va a arrancar a empezar a leer?
sé que Muchas lean. gracias. Yo sé que lean. Sí, ya tienen, ahí están los otros, los dos. Yo los imprimí, son 2 tomos de obras completas de María Elisa Bombal. Está muy padre la selección, la edición. Y bueno, están todos los textos que publicó. Y están también una selección de cuentos de Juan Carlos Onetti. Y también dice que son los cuentos completos. Entonces, ahí están todos. No vamos no podemos verlos todos, pero ahí van a encontrar estos dos. Y ya si les gusta Juan Carlos Onetti, van a poder encontrar los restos. Entonces, ¿me puedes incluir, por favor, en este caso? No sé, Ya estás. ¿ya estoy dónde? Se llama Instrucciones para leer y estás con otros. Ah, no, espérame. Tranquilo en casa. Tienes razón, perdón. Te los voy a mandar a ti, Está bien. estos. Te mando los dos de María Elisa Bombal. Ok, gracias. Y bueno, te mando todos, pues. Ay, es que ese pinche. Ok. Y te mando ahora el de Juan Carlos Onetti. Y una notita de cuáles son los textos. También Olga, ya te los mandé. Los de María Elisa Bombal. Nada más me falta decirte cuál es los que vamos a leer ahora. Pero te lo mando ahorita. Si los pueden leer, genial. Si pueden leer 1 o 2, genial. Si no los pueden leer, no se preocupen. Aquí lo comentamos y ya después lo pueden leer ya con un poquito más de herramientas. Si se animan a leer los primeros así sin tener más elementos, pueden hacerlo. Es muy padre que vayan descubriendo ustedes. O si no, ya lo comentamos y ya van como un poquito más avisadas de qué van a encontrar. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues descansen, tengan buena tarde. Gracias. Les mando un abrazo muy grande y les agradezco mucho que estén aquí. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Tere, gracias, Susel, gracias, Olga. Telma, gracias. Y saludos a Cristian que nos va a ver en grabación. Y a Perfecto. Sonia si ve también la grabación después. Hasta luego y que tengan excelente día. Vale, bye, igual. Gracias, los